Papa Francisco se reúne con los obispos de Argentina. En su visita a Límina, los obispos de Argentina están visitando cada una de las oficinas de los diferentes dicasterios. Aprovechando esta reunión, el Papa estuvo reunido por 2 horas con los obispos del país suramericano. El Papa se reunió 2 horas con este grupo de 39 obispos argentinos. Están en Roma para la serie de reuniones periódicas con departamentos del Vaticano, la llamada Visita ad Limina. Fue un encuentro cordial a puerta cerrada, del que solo se conoce el mensaje que los obispos entregaron a Francisco. En él dicen que les preocupa la situación de los más pobres y vulnerables en el país y mencionan las elecciones de octubre. Piden que los candidatos salgan al encuentro de las necesidades de los más frágiles para asistirlos en la emergencia y promoverlos en su plena dignidad. Durante el encuentro han recordado al Papa que lo esperan en Argentina y Francisco ha dicho que le gustaría ir, pero que aún no tiene una fecha en la agenda. Nos vamos hasta el continente de África, donde los cristianos en Nigeria están siendo perseguidos. Aún así, ellos están dispuestos a morir por su fe. Les preparamos el siguiente reportaje con nuestro corresponsal. Son las 276 niñas y jóvenes secuestradas en la escuela cristiana de Chibok, en Nigeria, por Boko Haram en el año 2014. Han pasado 5 años y el mundo ya se ha olvidado de ellas. Algunas han regresado con sus familias, pero 112 siguen en paradero desconocido. Mientras que el gobierno de Nigeria sostiene que Boko Haram ha sido técnicamente derrotado, la realidad, por desgracia, es otra. Siguen persiguiendo a la gente, asesinando y secuestrando a mujeres. Siguen haciendo cosas horribles, especialmente a los cristianos. No diría que la situación ha mejorado mucho. Más bien, y no quiero ser pesimista, la situación ha empeorado. Así lo explica el padre Joseph Fideli, sacerdote nigeriano de la diócesis de Maiduguri, precisamente el lugar donde en 2002 se fundó este grupo terrorista. Él mismo acogió en su parroquia de Nigeria a decenas de personas que huían de Boko Haram y de sus matanzas. Estas personas necesitan apoyo humano, apoyo concreto en cuanto a comida y bienes materiales, pero sobre todo necesitan volver a sus casas y retomar su vida normal junto a sus familias. Sin embargo, la normalidad es algo que aún parece lejano para los cristianos de Nigeria. Junto a Boko Haram hay otro grupo que los tiene en su punto de mira. Son la tribu de los Fulani, en su mayoría musulmanes que también desean establecer un califato, pero que además quieren conquistar sus tierras para pastorear a sus animales. Cuando llegan, destruyen los pueblos, queman las casas y matan a la gente para que sus animales puedan pastar en sus prados. ¿Qué es eso sino persecución? Sabemos que el 99% de los Fulani son musulmanes. Hacen cosas sobre las que el gobierno guarda silencio. El gobierno no dice nada, o si hay una respuesta es muy lenta. Pero mientras, la gente está siendo masacrada. Cientos de personas han sido asesinadas. Algunos informes aseguran que los Fulani asesinaron en 2018 a más cristianos incluso que Boko Haram. El padre Joseph explica que, sin embargo, aun estando en peligro de muerte, los cristianos se sienten cada vez más seguros de su fe. Hemos encontrado el sentido de estar unidos, de permanecer juntos en medio del sufrimiento. Eso nos ha mantenido juntos y se ha convertido en nuestra guía en cualquier circunstancia. No importa lo que pase, nunca abandonaremos nuestra fe. Seguiremos siendo cristianos y si significa morir, estamos listos. No hablo de un martirio barato. Si hemos de morir por nuestra fe, lo haremos. Mientras tanto, el intento por crear un califato en África no cesa, especialmente a partir de Nigeria, el país más grande y más poblado. Los yihadistas saben que si cae Nigeria, supondrá la islamización de prácticamente todo el continente africano. Universidad Vaticana analiza los estereotipos de los fariseos. De esta forma, el Instituto Bíblico Pontificio de Roma reunió a todas las personas para explicar e indagar sobre esta actitud de los tiempos de Jesucristo hasta nuestros días. El Pontificio Instituto Bíblico celebra su 110 aniversario. Fue fundado por San Pío X en 1909 y está especializado en el estudio de la Sagrada Escritura. En uno de sus últimos congresos, analizó la relación de Jesús y los fariseos desde un punto de vista interdisciplinar. Tuvo lugar en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Durante varios días examinó el significado de la palabra fariseo y por qué a veces se utiliza de modo denigratorio contra todos los judíos.
Es necesario ayudar a la gente a entender quiénes eran los fariseos, comprender qué conexión hay entre la tradición farisea y los judíos de nuestros días, la conexión entre Jesús y los fariseos de aquel tiempo, o entre los fariseos y Pablo de Tarso, que estudiaba con ellos, o entre maestros fariseos que adoptaron una actitud constructiva con el cristianismo. Estas cosas deben ser entendidas bien para no ser víctimas de prejuicios, estereotipos o malinterpretaciones. El rabino David Rosen es el director del Departamento Internacional Interreligioso del American Jewish Committee, del Comité Judío Americano. Destacó cómo los papas han sido muy respetuosos con los judíos y han evitado malentendidos. Dice que Francisco ha promovido con energía la reconciliación entre católicos y judíos y que puede hacer mucho para evitar que la palabra fariseo se llene de malas etiquetas. El problema no es solo si el Papa Francisco se equivoca. El problema es si un sacerdote de Bogotá dice: bueno, si el Papa habla así de los judíos, yo también tendré que hacerlo. Entonces la situación se complicará. Por eso es importante destacar la necesidad de tener sensibilidad a la hora de hablar. El Papa se reunió con los participantes de ese congreso. En su discurso destacó cómo la interpretación histórica ha fomentado una imagen negativa de los fariseos, a menudo sin fundamento en los evangelios. Por eso se espera que encuentros como este ayuden a entender en profundidad esta figura. Y el Opus Dei está de fiesta. Este sábado está siendo beatificada Guadalupe Ortiz, la primera laica mujer de la prelatura en ser llevada a los altares. Guadalupe es una mujer pionera en muchas cosas, ¿no? Es una mujer de su época. En los años 30 fue una de las primeras en estudiar químicas, por ejemplo. Ha tenido muchas iniciativas que le ha pedido el fundador del Opus Dei. Por ejemplo, fue la primera mujer en ir a empezar el Opus Dei en México y ahí desarrolló una labor impresionante que hasta el día de hoy tiene mucha repercusión. En primer lugar, es una confirmación de que efectivamente el mensaje del Opus Dei es un camino de santidad. Por otra parte, el hecho de que sea mujer efectivamente en una época en la que la Iglesia, el Papa está subrayando el papel de la mujer dentro de la Iglesia y en el que el Papa además subraya el papel de los laicos, ¿no? La importancia que tiene la santidad de la puerta del lado. Habla también el Papa mucho en la Gaudete et Exsultate, de cómo todos podemos ser santos ahí donde estamos. Guadalupe es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Es una persona con una profesión y con una vida muy ordinaria que está al alcance de todo el mundo, ¿no? y que nos ayuda a las mujeres dentro de la Iglesia y a los laicos dentro de la Iglesia también a tener un parámetro, una referencia para vivir la santidad. Las personas que la han conocido, todas hablan de la alegría de Guadalupe, ¿no? Fue una mujer que por donde pasó contagiaba con su risa, contagiaba con su buen humor. Fue una persona muy valiente, muy decidida. Y todo el mundo habla mucho de su carácter como emprendedor. Se tomaba los retos muy en serio, se tomaba las cosas que le encargaban, las sacaba adelante sin recursos y sin prácticamente pues nada más que su buen humor y oración, ¿no? Vida de unidad con Dios. Es una persona que muestra la santidad muy al alcance de todo el mundo. Yo creo que cualquier persona puede encontrar algún rasgo con el cual identificarse con ella. Un científico, un investigador, un ama de casa, ¿no? Cualquier profesional. Incluso ella también impulsó mucho la formación de campesinas en México en concreto. Hizo una labor muy importante en un lugar que se llama Montefalco, una zona rural muy conocida. Y te das cuenta que efectivamente es un mensaje y es una persona que llega a todos los públicos, ¿no? A personas intelectuales, a personas muy sencillas. Cambiando de escenario en las noticias, la justicia veta la candidatura de Thelma Aldana. De esta forma, ella ve frustradas sus aspiraciones a ser la próxima presidenta del país centroamericano. La ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, abanderada de la lucha anticorrupción, no podrá ser candidata a la presidencia. El máximo tribunal de justicia de su país rechazó la inscripción de su candidatura, presentada por el pequeño partido Movimiento Semilla de centroizquierda, debido a denuncias de corrupción en su contra. La Corte de Constitucionalidad, con base en las consideraciones efectuadas en el auto respectivo,
llega a concluir, y así lo decide, en que la apelación no tiene lugar. De 63 años, Aldana fue denunciada por la compra supuestamente anómala de un edificio y la adjudicación de plazas ficticias. La exfiscal se encuentra en El Salvador desde el 19 de marzo, un día antes de que un juez emitiera una orden de detención en su contra por esos supuestos delitos. Ella asegura que es una movida judicial de los corruptos que la quieren derrotar. Como fiscal, Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desbarataron hace 4 años una estructura de sobornos en las aduanas para evadir impuestos, provocando la renuncia del entonces presidente Otto Pérez, actualmente detenido. Además, encarceló a decenas de altos funcionarios, empresarios, diputados y particulares por supuestos actos de corrupción en distintas esferas. Aldana era considerada una de las favoritas para las elecciones del 16 de junio. El estado de Alabama en Estados Unidos se ha convertido en noticia mundial, ya que es el primero en aprobar una ley estricta sobre el aborto. Con 25 votos a favor y 6 en contra, los senadores de Alabama daban su conformidad a una ley del aborto que se convierte en la más restrictiva del país. Tan solo autoriza la interrupción del embarazo si la vida de la madre corre peligro. Rechaza el aborto incluso en los casos de violación o incesto y recoge penas muy duras de hasta 99 años de cárcel para los médicos que lo practiquen. Sin embargo, Alabama no es el único estado con una dura legislación contra el aborto. Su vecina Georgia aprobó la semana pasada la denominada Ley del Latido, que prohíbe interrumpir un embarazo si se detecta latido fetal en torno a la 6ª semana. Los 15 estados cuentan con leyes similares, aunque ninguna ha entrado en vigor, ya que contradicen el fallo del Tribunal Supremo que en 1973 legalizó la práctica del aborto en todo el país. Precisamente los activistas antiaborto buscan revertir esa ley. Son conscientes de que sus leyes restrictivas van a ser desafiadas y rechazadas en los tribunales inferiores y confían que eso les permita llegar hasta el Supremo en manos de jueces conservadores como Brett Kavanaugh, calificado por el propio Trump como pro-vida cuando le nominó para el cargo. Y nos vamos hasta Francia, donde hace un mes llorábamos la pérdida de la catedral, sobre todo por los 800 años de historia que ella contenía dentro de sí misma. Sin embargo, hay ya las reformas y las propuestas para transformarla y muchos dan sus opiniones diversas. Ha transcurrido un mes desde que el devastador incendio destruyese la aguja y el techo de la catedral frente a la mirada atónita de los ciudadanos. Desde entonces la catedral y las calles colindantes continúan cerradas y todavía sin fecha de apertura. Los técnicos siguen estabilizando las zonas que resultaron dañadas. Además, se ha instalado una lona gigante para proteger el monumento de la lluvia. El gobierno pronto lanzará el concurso internacional de arquitectura para definir la reconstrucción. Sin embargo, las propuestas de arquitectos del mundo entero ya circulan por la red. Algunos son realistas y otros más extravagantes. Este estudiante de historia cree que desnaturalizan la esencia de Notre Dame y recuerda que se trata de un lugar de culto. Él está a favor de utilizar nuevos materiales, pero apuesta por una réplica de la parte perdida. El gobierno no descarta realizar una consulta popular. El debate sobre la reconstrucción está en boca de todos y todos tienen una opinión. Lo cierto es que son muchas las voces que piden una réplica exacta de la parte que se perdió e incluso han iniciado una campaña de recogida de firmas en Internet. Lo que parece que está claro es que dinero no faltará para esos trabajos. China, el gigante asiático, desafía la economía más potente del mundo, a los Estados Unidos, al imponer aranceles a los productos que ese país importa desde los Estados Unidos. La respuesta de China al último anuncio de Estados Unidos fue tan rápida como previsible, la aplicación de aranceles de entre el 20 y el 25% sobre productos estadounidenses. El aumento de aranceles no resolverá ningún problema. Pero China nunca se rendirá a la presión externa. Tenemos la determinación y la capacidad de salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos.
El aumento de las tasas chinas afectará a la exportación de más de 5.000 productos estadounidenses, desde piezas de avión hasta el gas licuado. Las sanciones que la Casa Blanca anunció el viernes aumentaron al 25% los aranceles impuestos a 6.000 categorías de productos chinos. Tras el anuncio, el presidente Trump aseguró que las nuevas tarifas afectarán únicamente a China y afirmó además que vamos a obtener decenas de miles de millones en aranceles de China. Pero en una entrevista, uno de los principales asesores económicos de Trump admitió que los ciudadanos estadounidenses van a tener que asumir la factura a medias con los consumidores chinos. El hecho de que Pekín decida introducir los nuevos aranceles el 1 de junio en lugar de hacerlo inmediatamente podría indicar que al menos China confía en que todavía es posible encontrar una solución. Regresamos a Estados Unidos, particularmente la ciudad de Las Vegas, en Nevada, donde la policía busca un testigo de esta mujer que empujó a un anciano del bus en plena marcha y cayó sobre la calle. Cambiando de escenario nuevamente, nos vamos al mundo de los deportes, donde El Salvador venció 8-1 a Guadalupe en Puerto Vallarta, donde se disputa el premundial hacia Brasil. Les dejamos con las imágenes. Siguiendo en el mismo escenario del deporte, Estados Unidos vence 3-2 a Bahamas. Fue un partido bastante reñido. De esta forma, el grupo de las estrellas va avanzando hacia el Mundial de Brasil. Siguiendo siempre en Puerto Vallarta, Panamá venció a Trinidad y Tobago 4-3. De esta forma, los panameños también luchan por conseguir su boleto hacia el Mundial del Fútbol Playa en Brasil. La cadena de CW liberó el primer thriller de la película Batwoman. De esta forma, todos los espectadores, aquellos fanáticos que están esperando la película, podrán tener ya un avance de lo que será llena de emoción. Crows represent order, security, safety. Batman gave up on us. The Bat's not coming back. Something's up. Eyes everywhere. Hello, said Alice. Shall we believe the crows will protect us?
Agent Moore, do you copy? Do you copy? Sophie's missing. I thought you should know. Hey, Dad. We're gonna find her. Then let me help. Bad idea. Where'd you get this? What happened to staying out of it? Is there something you'd like to report to your squad? We ran in without proper backup. I do not want her getting in the way. Curiouser and curiouser. What do you want? I need you to send your father a message. You're all I have left, Kate. And I don't want to lose you too. Wayne Security. You owe my boss a new door. Your boss is my cousin. You don't want to go to that. You were seriously not supposed to know what's down there. So I have this thing with rolls. I need you to fix his suit. The suit is literal perfection. It will be. When it fits a woman. You're a female Bruce Wayne. Awesome, hilarious, handsome. They think I'm him. I'm not about to let a man take credit for a woman's work. Gracias por habernos acompañado en su noticiero de ABA Televisión. Les deseamos a todos un feliz día y que Dios los bendiga siempre.